Bien, estamos nuevamente con Jorge. Hola, Roberto, ¿qué tal? Claro, han ocurrido tantas cosas en este ir y venir, y la noticia del momento quizás para nosotros es la aceptación apostólica que nos ha hecho Francisco. Sí. Me imagino que habrá este tiempo para leer un poco y sí, me encerré a leer. La idea es que ojalá esta sea como la primera conversación sobre esto, recoger tu opinión y después sigamos conversando en otra oportunidad. ¿Qué te pareció primero? Y por ejemplo el nombre que se le ha dado. El nombre está muy bien puesto, porque de principio a fin se trata de un documento gozoso, Gaudium, gozoso. Transmite un enorme entusiasmo por el Evangelio. Está escrito por alguien que está convencido de Jesucristo, del Evangelio, de que el Evangelio es una buena noticia hoy día y que urge moverse. La iglesia se tiene que mover, se tiene que transformar, tiene que convertirse, tiene que cambiar su estructura, tiene que ajustarse para poder llegar a todos. Esa es la clave, poder llegar a todos, sin exclusión. Habla de la iglesia en salida. ¿Se entiende la expresión? En salida, que sale para afuera. Ahora, es interesante que la condición para que sea una iglesia en salida es que sea una iglesia abierta. Se va a llegar a todos en la medida que esté abierta a todos. Me pareció genial. Realmente uno de principio a fin toma un documento de alguien que está entusiasmado con lo que quiere transmitir. ¿Y has recogido has visto algo? ¿Cómo se ha recepcionado esto? He tenido poco tiempo porque me he dedicado a leerla. No tengo idea de lo que opinan los demás. Yo me he dedicado a leerla. Esa es mi impresión. No sé cómo ha sido percibido en otras partes. ¿Qué quieres destacar en esta primera lectura que hiciste? Porque además de esto que tú ya nos entregaste, ¿algo más que quieras destacar? Eso me parece que es bastante único. Lo otro, el tema de los pobres es como su tema. Él está convencido de que la iglesia debe ser pobre y tiene que ser para los pobres, y encuentra en los pobres personas que son capaces de una vida espiritual que puede y que debiera incidir en la iglesia en su conjunto, y hay que poner mucha atención a eso. Está convencido de que el Evangelio es para los pobres, que Dios opta por los pobres y que la iglesia tendría que ser mucho más pobre. Y eso de principio a fin, y no simplemente desde un punto de vista de las personas, sino que entiende que esta sociedad en la que estamos genera pobreza. Y hay que hacer cambios estructurales porque esta suerte de globalización economicista, consumista, está generando pobres, genera excluidos. Y en eso el Papa recurre a los textos de Aparecida. Ese es un tema muy muy importante, y tú notas que el tema de los pobres también está de principio a fin, es una sensibilidad. Él habla con algo adquirido, no es algo que él tiene en la cabeza. Él tiene a los pobres en el corazón, y en todos los textos se trasunta una sensibilidad especial hacia los pobres. Otro asunto que me llama mucho la atención, muchísimo, es que este Papa cita a las conferencias episcopales de todas partes del mundo numerosas veces. Nunca se cita a sí mismo. Abre la cancha, cita a las conferencias de Oceanía, África, Asia, a los brasileños, a los gringos, América Latina, a los franceses, a los italianos. Cita a los obispos a las conferencias como si tuvieran algo que decir. Está indicando claramente por dónde van las cosas. Le interesa una descentralización, le interesa que todos sean parte, que todos puedan hablar. Él no tiene el monopolio de la palabra. Esto a mí me parece que probablemente sea lo más novedoso. Si nosotros llegamos a ir hacia una iglesia policéntrica, es decir, que no depende monopólicamente de la sede romana, sino que se abre a que surja un cristianismo latinoamericano, africano, asiático, con regiones amplias de organización, de pensamiento, con sus propias liturgias, con sus propias maneras de organizarse, de pensar,
eso va a ser lo más extraordinario que va a haber ocurrido, digámoslo así, en 1000 años, 2000 años. Es una revolución. Yo creo que sí. Espero. Uno como latinoamericano se da cuenta. Hay expresiones que son propiamente latinoamericanas y que a lo mejor a un europeo no le dicen nada. Eso. Bueno, alguna vez que les toque a ellos. Los europeos hablan del mundo y de las crisis del mundo y de la Iglesia. En general, desde su punto de vista, ellos nunca han sido conscientes de que cuando hablan de crisis están hablando de su crisis, no de nuestras crisis. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando el Papa habla del pueblo, relaciona a los pobres con el pueblo, ¿qué es lo que tiene él en mente cuando habla del pueblo? Tiene en mente el pueblo argentino, con el cual los sacerdotes argentinos tienen un estrecho vínculo. El sacerdote argentino más notable es el sacerdote de los barrios, ¿ya? Que va a entender a lo mejor un irlandés, un sueco, un filipino, tal vez algo le dice. En América Latina dice varias cosas parecidas, pero tal vez hay decires, expresiones, ideas que son propias de un papa sudamericano. Interesante lo que se puede producir. Han dicho que tiene mucho de aparecida todo esto. Sí, mucho. El documento está muy citado y varias veces textualmente. Otras veces son las expresiones, por ejemplo, cuando habla de ¿quién es el pobre hoy día? En Aparecida, y lo dice textual el documento, el pobre hoy es excluido, no simplemente el explotado, que podía ser de otros años. Dice, hoy el excluido, es decir, es el sobrante y es el desechable. Palabras textuales que son una enorme fuerza en el documento. Aparecía están textuales acá también este otro documento. Es una crítica bastante también al sistema actual. Sí. Ciertamente tiene que haber gente molesta con varias de las expresiones y con razón. El Papa es firme, es duro en esto. No pretende herir a nadie, pero dice lo que piensa y da la impresión de que está apurado por decir lo que piensa, porque, como decía otro Papa, los pobres no pueden esperar. Esto tiene múltiples señales y además hechos que tienen que ocurrir para que esto surta efecto. Muchas veces las exhortaciones, algunas encíclicas, casi no todos la leen en el fondo. Sí. ¿Cuál sería la responsabilidad de todos nosotros los católicos? El documento está dirigido a todos. ¿Es de fácil lectura? Es largo, eso sí. Es fácil lectura. Bueno, otra cosa novedosa, yo creo que es de las grandes novedades, es que es un documento que no está dirigido a los filósofos, a los teólogos profesionales, a los obispos responsables de las pastorales. Es un documento que está dirigido al evangelizador común y corriente, al intelectual de a pie, el teólogo de a pie, la gente que está en la batalla, y al bautizado común y corriente que tiene que hacerse cargo de anunciar el Evangelio, tiene que hacerse cargo de su propia vida espiritual, de ir a un encuentro con Jesucristo, de quien depende en sentido estricto la posibilidad de la misión, de ser misioneros. El Papa quiere una iglesia misionera. Para eso, bueno, todos los católicos tendríamos que tener un contacto de primer grado con Jesucristo, de donde proviene el gozo, una experiencia gozosa que impulsa a anunciar el Evangelio a los demás. Ese es como el mecanismo, por decirlo así, que está en el fondo, la articulación, la estructura de la experiencia espiritual, que está a la base de lo que se espera. Gente que tenga una experiencia de Cristo, si es una experiencia de Cristo, una experiencia gozosa. El gozo es criterio para reconocer si es que realmente es o no, y ese gozo te debiera impulsar a comunicar a los demás que Jesucristo tiene sentido hoy, en este mundo concreto en el que vivimos.
¿Qué dificultades le ves tú a que esto llegue a ocurrir? La conversión es central. Es central y es difícil para todos. Cuesta ver en qué puntos uno es deficitario. Normalmente uno lee los documentos pensando en los demás, digamos así. Ojalá que este tipo lea esta parte, pero es muy difícil. Uno se hace el tonto cuando el documento está hablando paso, cuando uno dice paso, ¿no? Claro. La conversión es difícil. El cambio que está impulsando, a mi juicio, es muy grande. La necesidad de cambio es enorme, y el cambio que está impulsando es muy grande, y va a tomar mucho tiempo. La Iglesia tiene 2000 años, sí. va despacio. Va despacio. Los cambios pueden ocurrir rápido o despacio, como decimos. A veces la prudencia dice que hay que hacerlo más despacito, sí. Pero así es una disculpa para no tomar responsabilidad. Para no hacer nada, sí. Claro. Bueno, este Papa da la impresión de que está apurado. Y que quiere cambiar, claro. Obviamente. Ojalá que los cristianos nos apuraran un poco más. Es que vamos a pie. Vamos a pie. Sí, pero se puede correr. Sí, eso es lo que... Bueno, es un llamado, entonces... Es un llamado, es decir, un llamado a una iglesia que está, en cierto sentido, está desanimada, está cansada, está viendo que pierden todos los terrenos, que otros le ganan. Bueno, este Papa tiene un entusiasmo enorme, y da la impresión de que no es un entusiasmo ficticio, no está haciendo teatro, cree. Es decir, él tiene una experiencia de Dios en Cristo que le ha impulsado a mover a los demás, a sacudir a la iglesia, incluso a decir palabras que pueden ser hirientes para muchos, a veces para los obispos, para los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes nos saca trote. Está bien que lo haga. Vamos a quedar hasta aquí, Jorge, y seguiremos en otra oportunidad, porque yo creo que esto tiene muchas repercusiones y hay que ir dándole quizás cierta luz al resto de nosotros, toda la gente. Sí.